Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Aquí vamos a dar continuación a las clases de hermenéutica, tal como ya estaba previsto. Hemos de recordar que hemos tenido esta pausa justamente para poder aclarar y que no haya ninguna confusión con las clases presenciales que se están dando en la iglesia. Nosotros vamos a terminar, como bien lo indicó nuestro amado Pastor Marvin, en el audio donde se explica todo lo que es necesario conforme a nuestro curso, a lo que nosotros estamos dando, ¿no? De aquí invitamos a los hermanos de la misión y los que no son también de la misión a poder continuar con los estudios en un diplomado que se dará en la iglesia, en la cual nuestro amado pastor Luis Eduardo Díaz va a ser el que dé también clases. Entonces, mis hermanos, vamos a iniciar. Voy a omitir lo que es mi video, o sea, el recuadro de mi rostro para que este video no se haga tan pesado, ya que estoy grabándolo en Zoom, no lo estoy grabando en la plataforma que nosotros tenemos habitualmente que usar, ya que es, como les dije, una clase asincrónica. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta tarde, rogándote, Señor, que estés con nosotros, ayudándonos, guiándonos y fortaleciendo. Por favor, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad donde quiera que estemos. Guárdanos, Dios mío, a nosotros y a nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén. Reglas para una correcta interpretación de la Biblia. Tenemos el primer punto, ¿no? Tener presente el contexto de un texto. Como segundo punto, tenemos emplear pasajes paralelos. Como tercer punto, tenemos considerar las figuras literarias, como simil, hipérbole, eufemismo y otras más que vamos a ver más adelante. No hacer una doctrina de un solo pasaje. Interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Tomar en cuenta el contexto redaccional e histórico, ¿no? Para poder entrar en esta parte del primer punto, que son estas reglas, que es tener presente el contexto, quiero aclarar qué es un contexto, porque a la final yo vengo y les pregunto, bueno, hermano, el texto ya sabemos que es lo que estamos leyendo, pero ¿qué es el contexto? ¿Qué es en sí un contexto? Porque a veces hay muchas frases que se escuchan, ¿no? Bueno, ese es un verso sacado de contexto, pero, o sea, ya con eso ya hemos defendido el verso, o sea, defendimos el texto, no, no. Eso es solamente un dicho que si yo les comienzo a preguntar qué significa un contexto, no me van a saber muchos a indicar, a decirme su definición correcta. El contexto en sí se refiere a un entorno o circunstancias que rodean un evento, o sea, una situación, una acción en particular, una historia, ¿no? O sea, algo completo, una historia completa que tiene que ser contada con un inicio y un fin de un solo tema, de una sola circunstancia, ¿no? O sea, el panorama completo de lo que se está enseñando o indicando o ilustrando, ¿no? Ese sería el contexto completo, ¿no? En la cual en dicho contexto incluyen factores como el tiempo, el lugar, el grupo de personas que están involucradas, las condiciones sociales, las culturales, las políticas, las económicas y muchos otros factores, ¿no? Fundamentalmente sirve para comprender completamente cualquier situación, ya que proporciona información adicional, ¿no? Que nosotros podemos, con esa información, poder interpretar completamente lo que se está enseñando. O sea, nada medias, tiene que ser completo, ¿no? Eso es lo que es en sí un contexto. Emplear pasajes paralelos como segundo punto. ¿Cómo emplear pasajes paralelos? Hay Biblias, por ejemplo, que tienen lo que son concordancias, lo que se llama versículos de concordancia. Por darles un ejemplo, no hay en todas las Biblias. Si ustedes abren su Biblia, por ejemplo, en el libro de Lucas, en el Lucas capítulo 5 verso 1 es de la pesca milagrosa, ¿no? La pesca milagrosa. ¿Quién no conoce el tema, no? ¿No? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, ¿no? El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué es?
lo que nosotros queremos en lo que es emplear pasajes paralelos. Este mismo evento, este mismo suceso, esta misma circunstancia, esta misma historia, se la encuentra también en el libro de Mateo, capítulo 4, 18 al 22. También en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 16 al 20. Pero ¿dónde está justamente esto? Cuando tú abres tu Biblia y vas a Lucas 5, capítulo 5, verso 1, tú vas a encontrar en paréntesis, vas a encontrar esa concordancia, ese pasaje paralelo. O sea, que es un pasaje que tú estás leyendo en Lucas, pero paralelamente la vas a encontrar en Mateo, paralelamente la vas a encontrar en Marcos, ¿ya? Eso es lo que es emplear pasajes paralelos. O sea, tratar de leer la misma historia en los otros evangelios que te dice ahí en la concordancia, ¿no? Porque ustedes van a notar que la historia que está contada en Lucas difiere en algo, ¿no? Pero no es que sea diferente, no es que sea que se contradice, no. Es la manera como el autor de Lucas escribió el evento. Asimismo, Mateo lo escribió y Marcos lo escribió. O sea, como ellos lo presenciaron, depende del autor, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante tratar de entender, de leer la historia, el contexto, lo que se está estudiando, usando justamente estos paralelismos, ¿no? En diferentes versos de los otros evangelios, conforme lo que te indica la concordancia. Vámonos ahora al punto 3. En el punto 3 dice considerar las figuras literarias, ¿no? Como simil, hipérbole, eufemismo. Existen otras, ¿no? Otras, ¿no? Como la prosopopeya, también la alegoría, ¿no? Son como quien dice, son figuras retóricas o de la literatura, ¿no? Más que todo, en la cual establece una particularidad, depende de cada concepto. Por ejemplo, vamos a ver una por una para poder entender en sí cada una, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un símil? Un símil en sí consiste en establecer una comparación entre dos elementos diferentes. ¿Cómo les podemos decir? A ver, utilizando una palabra como, cuál, para señalar la semejanza entre ellos. Vamos a hacer un ejemplo para poderlo entender. Por ejemplo, decimos, ella es tan valiente como un león, o el agua brillaba como diamantes, ¿no? Los similes, así se le llama, los similes se utilizan para hacer descripciones más vividas y expresivas. Esto es ayudándose con imágenes mentales más claras para que el lector, o sea, uno pueda imaginarse en su mente qué es lo que realmente quiere decir el redactor, el que está escribiendo, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, ella es tan valiente como un león, ya tú te imaginas, ¿no? Valiente como quién, no valiente como Pablito, Pedrito, Juanito, sino como un león. Entonces ya te imaginas, pues, ¿no? ¿Qué clase de valentía estamos hablando? ¿No? Es como cuando dicen, bueno, las hermanas le tocan a los hijos, se convierten en leonas, ¿no es verdad? Leona, entonces ya uno ya sabe el grado de valentía, de fiereza que tiene la hermana, pues, ¿no? Ya, así, ya, eso es un símil, ya, no, espero haberme hecho entender, ya, en sí, ¿no? Sigamos viéndole, por ejemplo, la hipérbole. Esta, en cambio, consiste en exagerar de una manera deliberada. O sea, a propósito yo exagero extravagantemente una idea, una característica, para darle más énfasis a lo que yo quiero decir. Más énfasis, para que, como quien dice, resaltarle la importancia, que dé un impacto más comunicativo, para que la persona que está escuchando se impacte a lo que yo estoy diciendo. Así mismo hagamos un ejemplo para poder tener algo como claro sobre la hipérbole. Por ejemplo, tengo 1 millón de cosas que hacer. Así, tengo 1 millón de cosas que hacer. Sí, he escuchado a veces las personas cuando quieren coger y decir, estoy bien ocupado, estoy bien preocupado, estoy angustiado,
pero no es una angustia así nomás, o sea, no es una preocupación así nomás, o sea, yo no estoy ocupado que tengo dos, tres cositas, no, no, para que la otra persona se dé una idea de cómo yo estoy, estoy de complicado, como quien dice. Digo, tengo un millón de cosas que hacer, así. Entonces, wow, tú dices, abrumador la cantidad de cosas que hacer, ¿no? Entonces, ya, ese es un hipérbole, ese es un hipérbole. No, estos son figuras literarias, ¿no? Que se utiliza en la Biblia también para dar ejemplos, ¿no? ¿No? Para dar ejemplos. Recordemos que en la Biblia, que dice que león de la tribu de Judá, ¿no es verdad? Torre fuerte, ¿no? Ya, eso es para que nosotros entendamos qué tan grande, poder entender por lo menos un poco qué tan grande es nuestro Dios, ¿no? Eso se utiliza, por eso se enseña esto dentro de la hermenéutica, ¿no? Dentro de la hermenéutica es importante entender las figuras literarias, es muy importante. Veamos también lo que es el eufemismo. Es una figura así mismo literaria, una retórica, como quien dice, que consiste en utilizar una expresión como más suave, como indirecto, algo como embarazoso, como que no quiero decírtelo para que no ofenderte, ya, o sea, como para como no insultarte, como para no decirte, para no impactarte con la noticia, ya. Así más o menos. Por ejemplo, a ver, ¿cómo podemos hacer un eufemismo? Un eufemismo, a ver, eh, en lugar de decir muerto, así ya, en vez de decir muerto, por ejemplo, oye, se murió tu papá o se murió tal persona, se usa el eufemismo, si sabes que falleció, partió con Cristo, así. A la larga está muerto, ¿no es verdad? Pero nosotros lo decimos partió con Cristo, suena como más bonito, como que el golpe no es tan fuerte, ¿no? No sé si me... Ya, eso es un eufemismo. Como que suavizo la noticia, como que la suavizo, como que la pongo más, ¿no? No, es como decir, por ejemplo, alguien que esté gordo. Está gordo, hermano, está gordo, gordo. Pero tú no le vas a decir, está gordo, hermano. Sí. Tú no le vas a decir, está gordo, está inmenso, está una ballena. Tú no le vas a decir así, pues, ¿no? Tú usas el eufemismo, está corpulento el hermano, o tiene un sobrepeso. Los doctores te dicen eso, ¿no? Por no decirte gordo o de todo, te dicen, posee un sobrepeso. Y uno se queda como que más tranquilo, no un sobrepeso, no, o sea, no, no tengo mi peso, ya, pero te quiere decir que estás gordo ya, o sea, ya, eso es un eufemismo, mi hermano. Espero hacerme entender, ¿no? Vamos a ver otro que es importante, que también se usa bastante en la literatura bíblica, no solo en la Biblia, recordemos que, bueno, las figuras literarias son ya de épocas más anteriores inclusive, ¿no? Más anteriores, ¿no? Más anteriores, esto es parte de la filosofía, la literatura. Ya, la, son más o menos, a ver, son bastante la prosopopeya, por ejemplo. La prosopopeya o personificación, también se la conoce como la personificación. A menudo se le utiliza para atribuir características humanas a entidades que no son humanas. ¿No? Entonces, a ver cómo podemos, un ejemplo. eh, Vamos a un ejemplo bíblico. Un ejemplo bíblico. Salmo 98, del 1 al 9. Vamos al libro de los Salmos. ¿Ya? Y leemos, ¿no? Aquí ahí leemos, ¿no? Aquí está hablando, ¿no? De la creación. Cómo la creación es personificada, como que si pudiera cantar, como que se pudiera aplaudir, como que se pudiera aclamar al Señor, ¿no? Es un uso como poético, eh, es un uso como así, un uso de poesía, como algo que, que está como armonioso, ¿ya? ¿No? Eso es la prosopopeya, se usa, es para expresar la alabanza, la adoración a Dios en ese acto, ¿ya? Así, si leemos el Salmo 98, 1 al 9, ustedes me van a ver ahí.
lo que les estoy indicando, ¿no? Como si que la creación en sí, ¿no? Pudiera cantar, aplaudir, aclamar al Señor. Nosotros sabemos que todo lo que respira alaba al Señor, ¿no? Toda la creación alaba al Señor, ¿ya? Pero eso que nosotros sabemos que es así, la literatura, las personas la conocen como una prosopopeya, ¿ya? Así, ¿ya? ¿Qué más podemos ver en las figuras literarias? Para que ustedes la identifiquen cuando están leyendo. Eh, la alegoría. Una alegoría. Eh, consiste en representar una idea abstracta, no sé si ese concepto abstracto lo conecten. Bueno, vamos, en vez de usar abstracto, usemos un concepto moral. Ya, es en representar una idea moral a través de de una narración, de una historia, en la cual elementos, personajes tienen un significado simbólico, algo con simbolismos. Ya, en la Biblia las alegorías son como utilizadas para transmitir enseñanzas espirituales y morales, de manera simbólica, así como nosotros leemos en las parábolas. Por ejemplo, si leemos la parábola de la viña, que se encuentra en Isaías 5 del 1 al 7, nosotros ahí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver alegoría. Transmite una enseñanza espiritual de una manera simbólica, de una manera simbólica, ¿no? No es obvio que trato de hacer lo más específico, porque yo lo que quiero es que se me entienda, ¿no? No es una clase en vivo donde yo a ustedes les hago preguntas y ustedes me pueden preguntar, pero por lo mismo lo estoy haciendo así, con ejemplos para poder entender y que nadie deje de entender lo que se está tratando de explicar, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, alegoría, ya vimos prosopopeya. Yo creo que esas son las más importantes. Esas son las más importantes de las figuras literarias. Podemos pasar ya al cuarto punto. O sea, no hacer una doctrina de un solo pasaje. ¿Cómo hacemos una doctrina de un solo pasaje? Esto es tremendo, mis hermanos. Esto es tremendo. Bueno, mis hermanos, siguiendo en la parte de el estudiar, no hacer una doctrina de un solo pasaje, nosotros vemos con ejemplos, veamos con ejemplos, ¿no? Si vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 27 verso 5, nosotros leemos Mateo 27:5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Ya? Esto es un solo verso, ¿no es verdad? Un solo verso bíblico, en la cual si viene cualquier persona que lo malinterpretase, va a decir, aquí en la Biblia dice que uno de los apóstoles, ¿no? Se suicidó. Estaba tan arrepentido por su falta, devolvió la plata y se mató. Entonces, la persona dice, ¿no? Que el suicidio es una opción para escapar del remordimiento y del sufrimiento. Entonces, ¿qué está él ahí? ¿Qué estamos nosotros viendo nosotros en este ejemplo que les estoy dando? ¿No? La doctrina, la falsa doctrina de que el suicidio es una opción aceptable para salir de los problemas. Este tema no es cualquier cosa, ¿no? No es cualquier cosa. Si nosotros podemos ver un poco de historia o noticias, ¿cuánto nosotros no hemos escuchado, visto, oído? Alguien nos contó que a pastores, siervos se han suicidado por los problemas. Se han suicidado, mis hermanos, se han quitado de la vida. Y yo estoy seguro que a más de uno de los que están en el grupo ha oído de esto, o ha sabido, o ha visto, o ha conocido a alguien, ¿no? Entonces, esta falsa doctrina, yo no creo
Yo no creo que una persona que estudie la escritura correctamente, utilizando hermenéutica en el estudio correcto, en la interpretación correcta de la escritura, va a llegar a esa conclusión, que el suicidio es una solución aceptable para salir de los problemas. Y que es bíblico inclusive, porque está en la Biblia, dicen es bíblico porque está en la Biblia, es aceptable porque lo hizo Judas. Imagínense. ¿Ya? Eso es hacer una doctrina de un solo pasaje. Y esto no es, esto en sí no es algo nuevo, no es algo nuevo realmente. Problemas de mala interpretación. Mire, ¿por qué usted cree que bautizan a los niños los católicos, los bebés? Por una mala interpretación, de una mala aplicación de la hermenéutica, siendo que cosa doctrina de un solo pasaje bíblico. Yo he escuchado que se apoyan en que los apóstoles bautizaban a toda la familia, a toda una familia, a toda una familia. Entonces, obviamente, ahí tiene que haber niños y niños y bebés, entonces por eso es que dicen que se bautizan. Mire, ustedes saben que nosotros tenemos bastantes ejemplos de hacer doctrinas falsas por medio de un solo pasaje bíblico, por medio de la Iglesia Católica. Ahí vemos nosotros cualquier cantidad de doctrinas falsas extraídas de solo un pasaje bíblico, de solo un pasaje bíblico. Ahí tenemos bastantes ejemplos, ¿no? Esto es más que todo, les traigo Mateo 25, 27:5, más que todo es por la parte de que se ha escuchado, yo sí he oído, no he conocido en persona, no, a siervos, a siervas que han tenido, que hayan sufrido eso, o sea, no los he conocido en vida, pues, ¿no? Pero sí he oído noticias, sí he oído noticias, ¿no? Entonces, lo peligroso de una falsa doctrina, ¿no? Interpretar, veamos el 5, interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Qué implica esto? O sea, implica ver cómo las enseñanzas y eventos del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento y significado más completo en Jesucristo. Así como el Nuevo Testamento proporciona una comprensión más clara y completa de la revelación de Dios a lo largo de toda la historia de la Biblia, ¿no? Eso es la interpretación, ¿no? Del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, ¿no? Fácil, sencillo, ¿no? Tenemos que tener claro, ¿no? Claro que en el Nuevo Testamento se cumple el Antiguo. Todas las promesas del Antiguo están cumplidas en el Nuevo, ¿no? Salvo las que están por las que faltan, pues no, las que faltan, ¿no? Que todavía nos faltan algunas, ¿no? Algunas que se cumplan. Pero ese es la acción, esa es la acción, que tenemos la promesa en el Antiguo y vemos su cumplimiento en el Nuevo, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta el contexto redaccional e histórico. Para yo poder hablar de este tema, primero tendría que explicar qué es un contexto redaccional. El contexto redaccional se refiere al entorno inmediato en el que se encuentra un pasaje dentro de un texto. Lo voy a repetir. Se refiere al entorno inmediato, o sea, lo que lo rodea, lo que está próximo, cercano del evento en el pasaje bíblico, dentro del texto completo. Esto incluye, por ejemplo, la relación del pasaje con los versículos, párrafos, secciones, todo de una misma historia, todo de una misma historia. Voy a hacer un ejemplo para que se entienda más claro el contexto, la definición de un contexto redaccional. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, dice, incluye un diálogo, ¿no? Hay un diálogo, una conversación hay ahí, entre Jesús y Nicodemo, ¿no? Sobre el nuevo nacimiento y la importancia de creer en él como el Hijo de Dios. El contexto redaccional de este pasaje se encuentra en los capítulos anteriores, ¿no? Y los posteriores. O sea, en los capítulos antes del capítulo 3 y después del capítulo 3 se encuentra lo que nosotros
estamos viendo como el contexto redaccional. ¿Qué se presenta? Otros encuentros, discursos de Jesucristo que trata temas relacionados con la fe, el reino de Dios, la identidad divina de Él, ¿no? Todo, si nosotros leemos el capítulo 2 del libro de Juan y leemos también el capítulo 4, o sea, un capítulo antes y un capítulo después del 3 que estamos hablando, ¿no? Del evento este que era una conversación entre Jesús y Nicodemo. Nosotros ahí vamos a considerar que el tema anterior, el capítulo 2, era relacionado con la fe. Eran discursos de nuestro Señor Jesucristo hablando del reino de Dios, de la fe, de su divinidad, ¿no? Entonces, ahí entendemos la parte, el contexto redaccional, o sea, ¿a qué se refiere nuestro Señor en la conversación? Porque en la conversación con Nicodemo dimos, si tú no nacieras de nuevo, ¿no? No podrás no podrás entrar al reino de los cielos, ¿no? Leemos en el 3, ¿no? En la definición de la conversación con Nicodemo. Pero Nicodemo no entendía eso. O sea, ¿acaso nosotros podemos nacer dos veces? Entraremos al vientre de nuestra madre y saldremos de nuevo. O sea, él no entendía el contexto, el texto que el Señor le estaba dando en ese momento, porque él no presenció, él no estuvo, probablemente no estuvo en el capítulo 2 donde él justamente enseñaba los temas relacionados con esto, con la fe, el reino de Dios, la identidad divina del Señor, ¿no? Entonces, esa es entender. Eso es como cuando que una persona y le cuentan solamente una parte una partecita de la historia y comienza uno a decir, pero bueno, pero ¿por qué pasó eso? O sea, ¿por qué sucedió tal evento? ¿Por qué sucedió tal cosa? No entiende la historia porque solo le contaron una parte nomás, una partecita de la historia y no entiende el contexto completo de todo el evento suscitado, ¿no? Ahí espero que se amplíe un poco lo que es el contexto redaccional, ¿no? Ahora, en la parte del contexto histórico, ¿no? Porque estamos hablando de tomar en cuenta el contexto redaccional, o sea, toda la redacción, o sea, toda la historia completa del por qué se habla de algo, hay que leer el capítulo anterior para poder entender. Si aún el capítulo anterior no se entiende, o sea, no le coges el hilo a la historia, no le coges el hilo a la explicación de lo que está dando nuestro Señor en la Biblia, hay que coger otro capítulo más, o sea, otro capítulo, retrocede 2 capítulos, ¿no? Y adelántate un capítulo más al que tú estás leyendo. Ese es para dar el contexto redaccional de la historia, de lo que se está enseñando, de lo que se está explicando. Ahora, el histórico. Si yo hablo del contexto histórico, comienzo a hablar de lo que se produjo en ese momento de la historia, un evento, un texto, se desarrolla algo específico en ese momento de la historia. Este, Aquí ya hay que ver qué cosa, el lugar, la política de esa época, la cultura de la época, cómo eran los aspectos económicos de ese momento. ¿Qué fue el evento que impactó más en ese momento histórico para poder entender nosotros acá en la actualidad? A ver, le voy a dar un ejemplo en la parte de un golpe histórico que devastó a una nación completa. Nosotros tal vez no lo entendamos ahorita, pero en ese entonces fue algo terrible, algo fuerte, algo que nunca se pensó que sucedió, ¿no? Y nosotros nunca vamos a entender el impacto socioeconómico que eso ocasionó en el momento histórico, o sea, en esa época. Les hablo de lo que está escrito en el libro en el libro del Éxodo, hablando sobre Moisés, ¿no? Ese es un contexto significativo histórico tremendo, pues, ¿no? Estamos hablando, ¿no? De cómo Egipto era en esa época una potencia dominante en toda la región, ¿ya? Y la liberación del pueblo de Israel, ¿no? De la esclavitud egipcia, tuvo implicaciones políticas, sociales, económicas,
de magnitudes colosales en esa época, ¿no? Nosotros o sea, entendemos la parte divina, ¿no? Cómo Dios llevó y sacó a su pueblo con mano extendida, ¿no? Usando a Moisés y todo, pero si estudiamos el contexto histórico de los eventos alrededor del suceso de la liberación del pueblo del Señor, es eso justamente lo que es el contexto histórico, ¿no? Por eso les hablaba yo de los eventos cercanos alrededor de un evento principal. El evento principal aquí, la salida del pueblo de Dios de Egipto, ¿no? La liberación del pueblo del Señor, ¿ya? Por medio de la mano de Dios fuerte, ¿no? Con 10 plagas y todo su poder y su potencia, ¿no? ¿No? Pero, ¿qué pasó en sí con el imperio egipcio después? ¿Fue el mismo o no fue el mismo? ¿Qué sucedió con la economía de Egipto? ¿Qué pasó con su cultura, con sus creencias? ¿Usted cree que en esa época los egipcios, al presenciar todas esas maravillas, hubieron egipcios que creyeron en el Dios de Israel? ¿Ustedes qué piensan que escribieron los escribas en esa época? ¿Cómo lo redactaron ellos? ¿Cómo contaron esa historia? Si saben que todo eso está documentado, todo el evento está documentado, hay jeroglíficos, papiros sobre el tema, que es muy interesante cuando ya se estudia la parte, el contexto histórico del evento, cómo la otra parte lo ve, nosotros lo vemos como gloria a Dios, el Señor es bueno, poderoso, el Dios nadie lo puede detener, ¿no? Y Él hace portentos y maravillas, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? Alabamos al Señor, pero la otra parte, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo cuenta? ¿Cómo lo dice? ¿Qué golpe tuvo? ¿Ya? Ese es el contexto histórico del evento principal, ¿no? Donde están incluidos factores como ¿qué? Cultura, económica, social, ¿no? Entonces, todo esto está registrado, como les digo. Ese es el contexto histórico. Espero haber sido expresivo, explicativo en el tema, ¿no? Vamos a seguir viendo lo que nos toca en la parte de clases de contexto. Ya una vez viendo todas estas reglas, ¿no? En las cuales estamos nosotros aquí estudiando, haber explicado punto por punto, con ejemplos para que todo quede lo mejor entendible, nos vamos a trasladar ahora a las clases de contexto. Tenemos el texto Romanos 1 del 16 al 17. No sé si nos podamos poder trasladar allá. Yo le voy a dar el tiempo que se me toma a mí trasladarme para allá, porque tengo que darle también a los que están oyendo en el audio la oportunidad de hacerlo también, de hacerlo. Romanos 1, 16 al 17. Y leemos, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué piensan ustedes que diría una persona que no tiene ningún estudio bíblico sobre estos dos pasajes bíblicos? Así, le leo Romanos 16 al 17, así. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué piensa que diría una persona inconversa? O cristianos, mejor dicho, cristianos. Cristianos, mi hermano. Vámonos por la parte cristiana. Voy a hacer un ejemplo rapidito. En la parte de los cristianos. Hoy por hoy, antes que ni se diga, hoy por hoy
dicen, bueno, la salvación es por fe, que Dios me cambie y yo voy a seguir con mi vida normalito, así. Dios Él verá cómo hace para salvarme, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. O sea, yo creo en Jesús. Yo, o sea, la persona que dice afuera, tú le preguntas a la persona normal y dices, ¿tú crees en Dios? Y él te va a decir que sí. Pregúntale a un católico qué te va a decir. Si cree en Dios, ¿qué te va a decir? Te va a decir que sí, que cree en Dios. Tú le preguntas a un mormón, le preguntas a un testigo de Jehová, te va a decir que sí, que creen en Dios. Con este pasaje bíblico, ¿qué te dice él? Yo soy salvo. Porque aquí dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si yo tomo estos versos bíblicos fuera del contexto, ¿no? Yo hago doctrina sobre esto. Y ya hacen doctrina sobre esto, porque hay muchos que dicen que suficiente con creer y ya no pasa nada. Pero si yo les vamos a hacer ejemplo con los católicos, que no me toca de otra para que se entienda bien. Ellos te dicen, si creo en Dios, conforme Romanos 1:16, ellos son salvos porque creen. Como dicen, al judío primeramente y también al griego, o sea, al judío que conoce a Dios y al griego que es pagano, que no conoce a Dios, dice, porque cree, ya él está salvo. Pero esto de aquí, así nomás, está sacado de su contexto. Leamos los versos, dice, los versos anteriores y después los posteriores, los anteriores cercanos, ¿no? El 13 dice. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y no a griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Ah, ya. Aquí, ¿qué es lo que en lo que entiendo primerito aquí, en este ejemplo? Que yo tengo que recibir el evangelio completo que va a anunciar, ¿no? El apóstol, el evangelio, dice que quiere ir a anunciarme el evangelio, pero muchos dicen, muchos creen que el evangelio es, nada más dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Allá, si yo creo, pero no es creer solo en Dios, sino creer en el evangelio. Ya leímos en los versos anteriores que tiene que el apóstol llevar el evangelio, ¿no? Que es el mensaje completo. Ahora vamos al contexto cercano posterior, o sea, al verso 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí seguimos. Ah, o sea, no solamente es creer en Dios y ya me salvé. Estoy leyendo aquí en el contexto completo que yo tengo que recibir un evangelio, o sea, una enseñanza, tengo que recibir una enseñanza completa que es poder de Dios,
que va a ocasionar que sea salvación para que yo me salve, para que mi alma se salve, este evangelio, si yo creo en su evangelio completo, este tiene poder para salvarme. O sea, no es solamente creer en Dios. No es que creo en Dios y ya soy salvo. Ahora el evangelio, ¿qué habla? ¿Qué más dice que es el evangelio por completo? ¿Qué dice que es el evangelio? Lo leemos después. Cuando no crees en todo el evangelio, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, desde los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nosotros leemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino a través de Jesús. Aquí entonces hay que cuando no se enseña el camino completo, el evangelio completo, están cayendo en una impiedad e injusticia de hombres que detienen la verdad de Jesucristo. ¿Ya? Así pasa con el contexto, en cambio, del libro de Isaías. Ahí es, ¿no? Isaías 53:6, donde leemos, en cambio, el contexto lejano y el anterior. Ese lo vamos a leerlo también. Pasemos a leerlo. Eh, Trasladémonos allá para la oportunidad también. Génesis 53. Génesis, Isaías. Cincuenta y tres, 6. Y leemos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si extraemos este versículo y lo hacemos para que lo lea cualquier persona, ¿no? ¿Qué piensan que podría pensar? Todos nos descarriamos como ovejas que cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí, de entrada, nosotros entendemos que es Cristo. Nosotros, ¿no? Lo sabemos bien, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con alguien que no sabe Biblia, que no conoce? O peor aún, que niega la Biblia y está buscándole peros y contrarias y cuestiones para, como quien dice, desacreditar la palabra. Cosa que también se ha visto y se ve hasta el día de hoy. Por eso muchas religiones falsas, hoy por hoy. Asimismo, con el contexto lejano, verso 1 al 2, el contexto lejano anterior, que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿No? Habla de Cristo en la cruz. Vamos al contexto lejano posterior, 11 y 12. Veré el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Seguimos hablando de Cristo, de la obra redentora, ¿no? Aquí una promesa, ¿ves? Una promesa que se cumplió en el Nuevo Testamento, cuando leemos que Cristo, nuestro Señor, oró por los que lo estaban transgrediendo. Aquí está la promesa. Cristo la cumplió, por eso él dijo, consumado es. O sea, todo se ha cumplido con lo referente a él en ese momento redentor.
para toda la humanidad. Aquí, mis hermanos, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí. Ah, no, no, pero faltó algo más. Faltó delimitación del texto. Delimitación del texto faltó. Yo estoy queriéndome adelantar. Lo malo es que no estoy viendo el tiempo del video. No sé qué tiempo esté. No sé, no sé cuánto vamos tampoco. No quisiera pasarme. Pero voy a terminar con esto tal caso y porque estoy con dudas y terminemos con este mejor. Vamos, delimitación del texto. Consiste en fijar dónde empieza y culmina un pasaje bíblico. Sencillito. ¿Cómo identifico dónde empieza y dónde culmina? Vamos a dar ejemplos para que esto se haga rápido. El buen samaritano. Lucas 10 del 25 al 37. Ahí no hay ninguna duda de dónde comienza el tema y dónde termina. ¿No es verdad? O sea, si yo quiero sacar un pasaje, por ejemplo, el versículo 30 de Lucas, vamos, porque esto es trabajando. Vámonos a Lucas 10. Vámonos a Lucas 10, ¿no? Lucas 10, verso 25. ¿No? Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse, a sí mismo dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, él queriendo justificar la pregunta que le hizo. Pregunta él, ¿y quién es mi prójimo? Como que no supiera. Respondiendo Jesús y dijo, ahí comienza toda la historia, ¿no? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. ¿Y de ahí hasta dónde? Hasta el 37. Si yo vengo y cojo, por ejemplo, el 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué me habla a mí ese verso? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Así solito, ¿qué te dice? Vamos otro. Otro día a partir, otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes más de él, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué te dice ese verso? Así solito. Nada, ¿no es verdad? No me cuenta nada. Aquí me cuenta una acción. Me cuenta una acción. La acción es que él estaba en un lugar donde trabajaba un pezonero, saca dos monedas y le dice, cuídame, pero no sabemos qué sucedió. ¿A quién está cuidando? ¿Un familiar? ¿Un hermano? ¿Un padre? ¿Un hijo? ¿Qué pasó con esa persona? ¿Por qué está esa persona en ese mesón, en ese local, en ese establecimiento donde está trabajando un mesonero? Porque leo que hay un mesonero, está atendiendo. ¿Por qué el Señor está dando plata para que este mesonero lo atienda? ¿Por qué? ¿Que él no lo puede atender? ¿Por qué no se lo lleva? ¿Por qué lo está dejando con él? O sea, vemos la cantidad de preguntas que tenemos en un solo verso bíblico. Entonces, ¿qué es lo que me está hablando a mí de este verso? ¿No? Es que esto es parte de una historia, de algo más completo. O sea, le falta algo. Le falta algo. Allá, le falta. Entonces, ¿qué hacemos? Retrocedemos. Así no lo entiendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿No? Y retrocede al 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron dejándolo medio muerto.
¿no? Aconteció que descendió allá. Pero si yo solo cojo el 30, dijo, respondiendo Jesús, y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron dejándole medio muerto. Allá de él leímos entonces, un hombre fue que descendió, por eso que el Señor, pero ¿cómo lo llevó para allá? ¿Por qué lo llevó? ¿Por qué lo ayudó? ¿Quién es él? ¿Por qué Jesús está contando esta historia? Todas esas preguntas te empiezas tú a hacer. Entonces, no, entonces, ¿qué pasa? Me falta el saber por qué Jesucristo está contando la historia. Ya, retrocedo. Porque él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ya, pero ¿quién se quiso justificar? ¿Quién preguntó eso? Retrocedo otro verso más. Sí, sí, porque no lo entiendo así. Y dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás aquí. ¿Pero qué le preguntaron? Ya, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios. ¿Pero qué le preguntaron ahora para que responda esto? Sí, 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 sí me están entendiendo. O sea, hay que saber delimitar lo que yo estoy leyendo. Tiene un inicio y un final. Hay que saber entender cuál es su inicio y a dónde termina lo que se está haciendo en este momento, ¿no? Ese es el ejemplo de la imitación de texto. Y así es con la armadura de Dios, Efesios 6, 11, 17, el retorno en gloria de Cristo, Apocalipsis 19, 11, 16, ¿no? Entonces, mis hermanos, vamos a terminar hasta aquí porque yo realmente para la próxima voy a tener claro dónde comienzo, porque realmente se me complica bastante dar las clases ahorita. Estoy justo en este momento, inclusive estoy en clases, ya voy a llegar atrasado, pero si no lo hacía ahorita y no me tomaba estos minutos pasados que estoy, no lo hacía, no lo hacía porque estoy realmente ocupado. Yo le pido, le ruego a todos ustedes que por favor me perdonen y que me entiendan, más que todo, mis amados hermanos. eh, yo quedo aquí, no envío deberes, no envío deberes porque esta clase es asincrónica, es así mismo, porque cuando yo envío deberes, yo siempre doy opción a que ustedes me pregunten y salgan de cualquier duda de los deberes que estoy enviando. Como aquí obviamente no me pueden preguntar, entonces sería muy irresponsable de mi parte enviar deberes. No, no envío deberes. Eso lo dejo para la otra clase que espero, Dios mediante, poderla dar presencial ya con tiempo. Espero yo este fin de semana, cosa que estoy todavía tratando de confirmar. Pero mis amados hermanos, les pido por favor que me perdonen y que me entiendan. Hasta aquí vamos a terminar. Espero haber sido lo más explicativo posible. Cualquier pregunta ustedes me la pueden hacer en el chat mismo de cualquiera de estos puntos que tocamos. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga, me los guarde y adelante con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.